Hola muchachas, muy buenos días. Pues hoy vamos a seguir con un tema lógicamente relacionado con lo que es el derecho agrario. Como tal, pues hoy vamos a conocer un poquito del derecho agrario como derecho social, el concepto de ejido. Vamos a analizar un poquito otras definiciones del derecho agrario. Analizaremos también un artículo muy importante de la Constitución, que es el artículo número 27. Y pues vamos a ver las leyes relacionadas también con este artículo. Bueno, comenzando por el derecho agrario como un derecho meramente social, se advierte que dicho derecho se considera como un derecho social toda vez que son normas e instituciones que protegen la población campesina económicamente débil, asegurando su convivencia con otros sectores demográficos de la sociedad sobre la justicia y la equidad. Efectivamente, muchachas, pues básicamente el derecho agrario se encarga de eso. Se encarga de darle la protección necesaria a las personas que tienen más vulnerabilidad en el aspecto, no digamos económico, pero sí en algunas ocasiones por parte, aquí como nos habla la definición, de la equidad. ¿Por qué? Porque muchos campesinos económicamente, pues algunos, no digo que todos, pues porque se dedican precisamente al campo. Estas personas pues en algunas ocasiones se encuentran muy bien, vamos a ponerlo así a grosso modo, muy bien acomodadas económicamente. Pero hay otros que no tienen ese privilegio de, de estar en un margen económico alto o superior a otros. En muchas ocasiones a las personas que no tienen o les ven o no les ven más bien el modo, pues tratan, pues las tratan mal, las tratan con indiferencia, los tratan de humillar, pero si bien es cierto, pues esas personas son ricas en el ámbito de tenencia de tierras, porque se dedican a una labor muy hermosa que es la labor campesina, que realmente sin ello yo no sé qué haríamos, pero es una labor muy bonita, por lo cual a estas personas se les debe de tratar como lo que son, con respeto, toda vez que muchas de ellas en algunas ocasiones llegan a ser personas ya de la tercera edad, personas que ellos adquieren estas tierras por medio de herencias, por medio de donaciones o regalos que hacen sus mismos familiares, y van estas tenencias de tierra, pues van de generación en generación. Y pues la labor que realizan sobre estas tierras, pues básicamente es una labor, es un ciclo en el cual pues la labor que se realiza dentro de la misma pues es únicamente sobre una labor meramente campesina. Es por esto que habla de equidad y justicia, porque debe de haber una igualdad entre el uno y los otros, y debe de haber justicia para quienes se aprovechan, porque si bien es cierto, tengo yo que mencionarlo, yo estuve, fue el año antepasado, el año antepasado, tuve yo la oportunidad de tomar un asunto en materia agraria. La verdad les voy a ser bien sincera, yo cuando estaba en la universidad no fue una materia que a mí me llamara mucho la atención, pero pues mi carrera ya en la praxis, pues ya mm, pues me dio la oportunidad y se me dio la oportunidad para empezar a litigar un poquito lo que es
el derecho agrario y descubrí que efectivamente había muchísima desigualdad, había muchísima injusticia respecto de las personas eh, que son poseedoras, que son eh, ejidatarios y demás. Es por eso que les comento que pues se les tiene que dar el respeto como tal, porque efectivamente pues la mayoría de estas personas pues ya son adultos mayores. Es por eso que les digo, por protección meramente también de sectores, como lo establece aquí nuestro material de apoyo, sectores más desprotegidos, más vulnerables, como lo son los campesinos. Y también de cierta forma pues darles la protección necesaria, la justicia que se necesita, porque como vuelvo a repetir, pues es más es más visto que a estas personas por por verlas a lo mejor en ese aspecto, verlas más vulnerables, pues se aprovechan más de ellos. Vamos a conocer aquí lo que es el concepto de ejido. El artículo número 9, perdón, de la ley agraria, ya había yo comentado anteriormente en la clase pasada, me parece, que nosotros para esta materia, eh, rama del derecho, lógicamente, pues se tiene una ley agraria en el ámbito federal. Como tenemos código, pues también tenemos leyes federales y esta es una de ellas. Y esta ley federal aplica para toda eh, la, la República. Michoacán se rige sobre la ley agraria, Jalisco también, el Estado de México, Guerrero, Puebla y Veracruz y demás se rigen sobre la ley agraria. Esto es igual para toda la República. Es por eso que el artículo 9 de la ley agraria define como ejido el núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por las tierras ejidales que han sido dotadas a los que hubieran adquirido por cualquier otro medio. Aquí en Uruapan hay diferentes ejidos. El más sobresaliente es el ejido que existe en La Zapata. También tenemos el ejido de Toreo el Alto y el Bajo. Hay un ejido, me parece, si mal no recuerdo, hay un ejido en Jucutacato, me parece. Este tipo de ejido, como bien lo dice aquí, que es una definición, perdón, meramente general, se establece que es un núcleo de población. Cuando escuchamos núcleo de población, pues hablamos sobre un conjunto de tierras, un conjunto geográfico de tierras conformadas y establecidas en una población. En este caso, pues anteriormente, pues no existía lo que era la propiedad privada y era más, pues era mucho más factible el que existieran más bien ejidos. Cuando se da el movimiento de la revolución, cuando nos tenían meramente presionados y bajo el yugo de que muchos, ya les había yo mencionado anteriormente, pues de la clase más alta, lo que eran hacendados, la clase burguesa, como ya les había yo comentado anteriormente, pues eran los dueños de absolutamente todo. Por eso se da también el movimiento revolucionario, porque ya les había yo comentado que Zapata establece una frase muy célebre que, que viene siendo pues el, el, este, el logo de esta materia, que dice que pues la tierra es de quien la trabaja. Efectivamente no le podemos quitar, y eso va por definición también de derecho agrario en derecho social. Se establece pues que nadie le puede quitar
de mala fe a una persona que es propietario, poseedor, o bien es ejidatario o campesino y dueño y propietario de una propiedad meramente ejidal. En este aspecto, pues establece que un ejido es un grupo o un conjunto de población meramente organizado. Cuando se organiza, por decir, un ejido, como ya les di el ejemplo o los ejemplos, pues establece que debe de haber, por decir, aquí en Uruapan nosotros tenemos, por decir, alguien quien nos representa, que es, lógicamente, Uruapan es una ciudad y nos representa el presidente municipal. Y el presidente municipal tiene también a su gabinete, tiene el secretario de seguridad, el secretario de economía, el representante de obras públicas, etcétera. También en un ejido es un pequeño núcleo que lleva un control de ese pequeño núcleo de población, y como tal, por ser un conjunto de población, debe de haber personas que representen y que a lo mejor que calmen los ánimos dentro de ese pequeño grupo de población. Eh, en, este, en este tenor, pues establece que como existe un presidente ejidal, un comisariado ejidal, no recuerdo muy bien el nombre, se los debo, pero es algo así, el jefe de control, algo así. No recuerdo muy bien, la verdad, se los debo. Lo voy a investigar y se los voy a comentar. Entonces, como les vuelvo a repetir, pues existe también representantes que hacen el control de dicho grupo o núcleo de población. En este aspecto, pues debe de haber ese control también. Como ya les había yo comentado anteriormente, pues la propiedad privada a lo mejor se constituye o se prueba con una escritura pública que se realiza por medio de un notario o un fedatario público. Y pues lo que es la posesión o la propiedad de una tierra ejidal, pues se comprueba o se prueba con un certificado parcelario o un certificado ejidal. Es por eso que existen diferencias entre el derecho meramente, el derecho civil, se podría decir que es meramente privado, y el derecho agrario, pues es meramente público. Estas son las diferencias más o menos que existen. Vamos a hablar sobre las otras definiciones del derecho agrario. Aquí Lucio, Mentienta y Núñez sostienen que el derecho agrario es el conjunto de normas, leyes y reglamentos y disposiciones en general que se refieren a la propiedad rústica y la explotación de carácter agrícola. Yo considero que esta definición que establecen pues estos juristas pues es muy parca, pues realmente no es muy explicativa, por lo cual pues se respeta, pero si no, les digo, la encuentro yo muy parca. Marta Chávez Padrón define el derecho agrario como parte del sistema jurídico que regula la organización territorial rústica, todo lo relacionado con la explotación y aprovechamiento de este sistema considerado como agrícola, ganadero, forestales y otros aprovechamientos eh, no veo, y otros aprovechamientos colaterales y la mejor forma de llevarlos a cabo. Esta definición yo la considero un poquito más amplia, pero de cierta forma contiene elementos a lo mejor más explícitos,
donde aterrizan más las labores y los objetivos que se establecen sobre el derecho agrario. Aquí se analiza o se entiende que el derecho agrario es el complejo de normas, ya sea de derecho privado que del derecho público, que regula a los sujetos, los bienes y los actos, relaciones jurídicas pertenecientes a la agricultura, es decir, la norma que tiene por objeto inmediato y directo la regulación de la regulación jurídica de la agricultura. Pues es cierto, yo creo que aquí le dan un poquito de vueltas, pero al final de cuentas, pues caemos a lo mismo. El derecho agrario se encarga de la protección meramente de los grupos más vulnerables, que son los campesinos, y como tal y por ende, pues se establece que esta protección debe de ser eh, concretada por las leyes e instituciones que se encargan de impartir justicia para que no exista desigualdad sobre este grupo de población. Vamos a hablar un poquito sobre el artículo 27 constitucional que se establece y que tiene su origen dentro de la Revolución Mexicana, como ya les había comentado que este movimiento se da pues básicamente por esto, por la protección de los campesinos en 1917. Este ordenamiento ha sufrido 17 reformas, las cuales se han transformado sustancialmente en el contenido del mismo. Tiene como finalidad el regular la titularidad y el uso de las tierras, el tipo de propiedad. Comprende también lo que es parte de los ejidos y las comunidades del país. Una reforma más drástica que tuvo en el año de 1992, para ser exactos, el 6 de enero, fue durante el gobierno de Salinas de Gortari, y la última reforma que se presentó fue el 13 de octubre del 2011. Básicamente el texto constitucional se destaca o se caracteriza por tener 4 fracciones, las cuales se establece que la primera de ellas se establece que es obligación del Estado proteger las condiciones del desarrollo rural integral. Efectivamente, el año pasado, eh, aquí en Michoacán se da un, una transformación de anteriormente, como ya les había yo comentado cuando vimos el tema de derecho penal, que establecimos, les comenté más bien, que antes aquí en Michoacán había una Procuraduría General de Justicia y había subprocuradurías generales de justicia, que era por decir, la Procuraduría era la mamá y la subprocuraduría eran los hijos, por decirlo así. Sub porque estaban por debajo de, pero en realidad pues tenían que hacer las mismas funciones. En este aspecto y en este tenor pues cambia lo que es la estructura de impartición de justicia y por tal pues cambia el nombre y ahora pues se hace Fiscalía General del Estado de Michoacán. Y esta fiscalía crea lo que es un departamento especial para la protección de delitos ambientales y contra el medio ambiente. ¿Por qué les estoy diciendo yo esto? Porque se crea esta institución para el bienestar y la protección del medio ambiente. También no nada más es el único departamento o la única institución que protege lo que es el medio ambiente en el estado de Michoacán. Yo nada más estoy
jurisdiccionalmente estoy hablando del estado de Michoacán, sino también existe lo que es la Comisión Forestal de Michoacán, mejor conocida como COFOM. Ellos en conjunto, también está Semarnat, ellos también se encargan de la protección también aquí en Michoacán. Ellos como instituciones, pues en conjunto se unen en algunas ocasiones para la protección y que no se den delitos contra el medio ambiente. Relacionado con esto, sí, efectivamente, porque pues básicamente el derecho agrario se trata de eso, de como aquí lo establece, de la explotación agrícola, eh, de la protección también de todo lo que origina, lo que es sembrar, cosechar, cambiar el uso de, de suelo y demás, pero también se debe de dar la protección necesaria tanto a el Estado para los campesinos, como también que ellos no hagan mal uso eh, de estas tierras para hacer depredación de la fauna eh, y demás. Es por eso también que existen, de cierta forma, existen contrariedades. Espero yo tenga la oportunidad de asentarlo mejor, de pues de aterrizar este tema porque es muy, muy bonito. Tenemos en la fracción número 2 del artículo 27 constitucional que dice que dicho desarrollo tiene por objeto 1. Generar empleo y 2. Organizar la población campesina, el bienestar y la participación e incorporación del desarrollo meramente nacional. En la fracción número 3 se dice que se debe formar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de tierra como obra de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Es lo que les iba comentando, que las organizaciones e instituciones se organizan en sí o en independencia para poder de cierta forma pues darles también asesorías y darles también la oportunidad de que los campesinos o quien trabaje en la tierra pues tengan información y no puedan a lo mejor o no sean objetos por ignorancia de un delito. Pues básicamente el derecho agrario de eso es de lo que se encarga, de darle la protección tanto a los campesinos, pero también a sí mismo como del medio ambiente. Es por eso, como les vuelvo a comentar, pues en Michoacán se abre un departamento especializado para la protección de los delitos contra el medio ambiente y la fauna. Aquí tenemos por último la fracción número 4 que dice que debe de expandirse la legislación reglamentaria para plantear y organizar una producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerando lo que es el interés meramente público. Efectivamente, pues como ya les había comentado, esta fracción cuarta del artículo 27 constitucional, pues en resumidas cuentas es lo que ya les había comentado al inicio de la clase, pues básicamente si los campesinos, pues nosotros qué haríamos, ¿no? Y pues eso es darle la protección necesaria para poder así que los campesinos pues realicen una labor más concentrada y tengan la mejor información y sea mejor remunerado lo que es su trabajo y sus productos. Eh, Vamos a ver aquí que como fuentes históricas del derecho agrario, pues tenemos que en México son todos los documentos que contienen los datos sobre la forma de la tenencia de las tierras, como los códices prehispánicos, los decretos de los reyes de España durante la colonia, las leyes de la época de independencia, así como constituciones anteriores y las leyes en el siglo XVIII que trataron de regular en distintas modalidades lo que fue la propiedad y buscar soluciones
en el problema agrario, que esta problemática en materia agraria, yo creo, muchachas, que se ha dado desde lo largo de la historia y no se ha dado la prioridad que se ocupa, porque este derecho o esta rama del derecho yo la considero en lo particular, habrá quienes me digan que no, pero yo la considero como que todavía se encuentra en un punto muy emergente, muy descuidado también por la federación, porque no se le da la seriedad que se ocupa y no se le da tampoco la importancia que ocupa para procedimientos y para impartición meramente de justicia. No es mucho o no se pide mucho el que verdaderamente pues se exija el que a lo mejor los procedimientos en índole agraria o en materia agraria pues sean más especializados, sean más concentrados, sean más objetivos y sean sobre todo más eh, fácticos, y que se analice que existen problemáticas y esas problemáticas las tenemos arrastrando básicamente desde los movimientos y sobre todo el movimiento más importante para esta rama del derecho como lo fue la Revolución Mexicana. En fuentes reales están constituidas por la propia historia en nuestro país, cuyo eje central siempre fue la desigualdad en el reparto de las tierras y las luchas por obtenerlas. Efectivamente, pues hasta la fecha ha habido injusticias, han habido desigualdades y pues también se han dado muchísimas luchas hasta la fecha por la obtención eh, de estas tierras. La injusticia y la pobreza de la población indígena y campesina ha sido nota constante en la historia de México, que lo que les vengo yo comentando, pues que sí, efectivamente se da pues se da esta desigualdad de derechos de campesinos con particulares, y pues es una problemática que venimos arrastrando desde la historia. Eh, El mejor ejemplo que tenemos es la Revolución Mexicana de 1910, cuyo objetivo principal fue conseguir el reparto justo y equilibrio de las tierras, que de verdad no se dio. Seguimos, como les vuelvo a repetir, en una lucha de poder. Pero esperemos que con reformas que se realicen, que esperemos que sea de, pues de mejor solución para este tipo de conflictos. En fuentes formales tenemos que se establece que es el artículo número 27 constitucional, cuyas reglas o leyes reglamentarias han sido numerosas desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917. Importante destacar también la abundante legislación de esta materia para mostrar la gravedad del problema agrario en nuestro país y continuar con el intento de buscarle una solución. Como ya les había comentado, pues estamos todavía en esa lucha de del poder sobre las tierras sobre todo. Y yo creo que va a ser una problemática meramente social que no se va a terminar nunca, porque no hay todavía un equilibrio en materia agraria, no existe todavía un equilibrio, un procedimiento justo, un procedimiento o una observación por parte de las leyes mexicanas. No se le da, como les vuelvo a repetir, la seriedad y no se le da a lo mejor la solución. No sé, solamente que sea porque pues son grupos más vulnerables, son grupos que tentativamente pues como no tienen eh, la condición de ser personas a lo mejor de clase o algo por el estilo, por eso a lo mejor no le dan la importancia que necesitan. Pero como caigo otra vez a lo mismo, si los campesinos realmente pues, ¿qué haríamos? Aquí establecemos las leyes reglamentarias relacionadas con los diferentes temas
dentro del artículo número 27, que es la Ley de los Ejidos de 1920, el Decreto de noviembre de 1921, el Reglamento Agrario de 1922, la primera ley reglamentaria sobre repartición de tierras ejidales y constitución de patrimonio parcelario ejidal de 1925, la ley de donaciones y restituciones de tierras y aguas de 1927, la ley de patrimonio ejidal del mismo año, la ley de donaciones y restituciones de tierras y aguas, las reformas y adiciones a las mismas contenidas en el decreto del 17 de enero de 1929, expedido el 21 de marzo del mismo año, y el decreto del 23 de abril de 1931. Como tal, quiero hacer la observación: estas leyes, estos decretos, estos reglamentos y demás, no digo que no se encuentren en vigor todavía, o que sean leyes que se aplican, pero a lo mejor son leyes que dentro de un procedimiento pueden ser anunciadas, y si favorecen lo que es al campesino, al ejidatario, al parcelario, al comunero o demás en materia agraria, pueden hacerse mención, pueden retrotraerse esas leyes siempre y cuando sean beneficiosas para las personas que se encuentran pues en algún procedimiento ejidal. Bueno, muchachas, como tal, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que lo hayan entendido, que hayan entendido mi cantinfleo. Cualquier duda, cualquier aclaración, pues me encuentro dentro del grupo de WhatsApp. Ya saben cuál va a ser su tarea. Hay tarea, maestra. Sí, conmigo nunca se van sin tarea, ya saben. Me van a tener que hacer un pequeño resumen de los temas que vimos, temas y subtemas que vimos en esta clase. Me lo van a tener que enviar a mi correo. No hay correo nuevo como en historia. Para derecho va a quedar igual. Me lo van a tener que mandar a mi correo. Ya saben, muchachas, cuál es la dinámica. Deseo de verdad que tengan muy bonito día, y pues échenle muchísimas ganas, muchachas. Ya nos vamos de vacaciones. Ya se van a descansar unos cuantos días, y pues deseo de todo corazón que tengan muy bonitas vacaciones. Échenle muchísimas ganas, cuídense mucho, no salgan tanto, no salgan a lugares tan concurridos, cuiden muchísimo su salud, y pues nos vemos regresando de vacaciones, muchachas. Échenle ganas y pues que tengan muy bonitos días.